¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes o días, dependiendo de a qué hora ven esta clase. Pues vamos a continuar nuestro curso con la unidad 2, que se llama Organización y Análisis Descriptivo de los Datos. Entonces, en esta segunda unidad lo que tengo planeado para ustedes sí es ver cómo está en el programa la cuestión de los análisis descriptivos y estas cuestiones como más básicas, pero también me gustaría y mi intención fue incluir algunos aspectos, por ejemplo, de las bases de datos, que siempre son muy importantes, como te los mandé en las lecturas que, que les puse ahí para que leyeran. Hay algunos consejos útiles a la hora de pues tabular una base de datos o codificar, porque siempre vamos a trabajar con bases de datos, siempre que terminamos de hacer el experimento o la encuesta o las evaluaciones neuropsicológicas. Siempre vamos a llenar una base de datos con nuestros participantes, nuestros animales, tratamientos, variables, puntajes de procesos cognitivos que nos van a ayudar a organizar la información, y a partir de una buena base de datos nosotros vamos a poder hacer los siguientes análisis, ya sea descriptivos, algunas gráficas, algunas formas de visualización, y pues nos vamos acercando hacia la estadística inferencial, ¿vale? Entonces, bueno, la base de datos es como la mina de oro de los investigadores, de nosotros, ¿no? De ahí provienen las respuestas más importantes a las preguntas más intrigantes. Entonces, las bases de datos son oro puro. De hecho, no sé si sabían que en investigación o en cuanto a datos, ¿no? El origen de los datos, nosotros podemos tener datos o investigación que se hace con modelos in vivo, ¿no? O sea, es decir, modelos animales, modelos humanos, seres vivos, ex vivos también se puede, in vitro, ¿no? Por ejemplo, cultivos celulares, organoides, y hay un tipo de modelos que se le llama in silico. Y este tipo de investigación a partir de modelos in silico se refiere a investigación a través de bases de datos enormes. Entonces, la ciencia cada vez y la bioética va avanzando hacia allá. Claro que para llegar a ese ya se tienen que hacer investigación con animales, ¿no? La idea es dejar de usar modelos animales por cuestiones bioéticas para un día llegar a hacer investigación con puras bases de datos de cosas que ya se tienen y empezar a hacer minería de datos o machine learning, ¿no? Aprendizaje profundo. Pero bueno, hacia allá vamos. Pero las bases de datos, como pueden ver, es algo fundamental, ¿no? Y podemos encontrar bases de datos en la red de las cosas que se imaginen. Entonces, pues estas bases de datos necesitan una organización, necesitan estar limpias, una estructura adecuada y una revisión para que esto sea un paso seguro a los siguientes análisis, que sea algo fiable. Ahora, el impacto que tiene esto, el de la organización, por ejemplo, de una base de datos, es que pues se pueden transformar datos dispersos en información clara y accesible, ¿no? Lo que no conocíamos, cuando tenemos una base de datos, ya podemos empezar a ver algunas relaciones o podemos ver ahí unas tendencias, ¿no? La calidad de una investigación también es importante en la base de datos, porque una base de datos bien codificada y limpia asegura resultados confiables, ¿no? Si mi base de datos tiene errores, tiene columnas o más bien celdas vacías, o de un participante me equivoqué y puse un dato que no era, los resultados van a ser sesgados y no son confiables. También permiten la reproducibilidad, es decir, que el conocimiento se pueda replicar. Entonces otros investigadores con esas bases de datos crudas pueden ya sea validar, ¿no? Validar o fortalecer el hallazgo que tú tuviste, y eso es importante para la ciencia, porque al final de cuentas la idea es que siempre vaya creciendo o siempre vaya avanzando. Permiten tomar decisiones, porque muchas veces las bases de datos, cuando nosotros, por ejemplo, queremos analizar, no sé, la violencia en México los últimos 10 años, podemos nosotros observar si hay algún patrón en algunas cosas y tomar decisiones prioritarias para ese tipo de delitos o temporadas, puede ser. Entonces las bases de datos también nos ayudan a tomar decisiones, y por supuesto que en una base de datos hay ética, pues los datos son confidenciales y debe haber un manejo responsable para no mentir, no engañar y no divulgar información que vulnere a las personas.
Solo imagínense la base de datos, las bases de datos que han de tener plataformas como Facebook, Instagram, TikTok. Este tipo de plataformas tienen bases de datos enormes con las cuales alimentas tus algoritmos y así pueden ofrecerle a las personas pues contenido o productos de su interés a ese grado, ¿no? Entonces, bueno, ahora los consejos prácticos que ustedes ya leyeron, ¿no? En las lecturas, pero no quiero pasarlos así tan de largo, pues es primeramente siempre hay que definir cuáles son mis variables, cuál es lo que voy a codificar en esa base de datos. Y preferiblemente antes de recolectar los datos yo debería saber qué tipo de variables, por eso nuestra primera unidad se centró mucho en eso. ¿Sí? ¿Qué tipo de escala es también? Si son variables nominales, ordinales, intervalares o de razón. Y con relación a eso vamos a poder saber qué tipo de análisis podemos hacer y también en la base de datos cómo lo vamos a codificar. Debe haber una codificación estandarizada. Sí, podemos utilizar en el SPSS, no sé si algunos de ustedes lo han utilizado, pero las variables cualitativas se pueden codificar como números, ¿no? Y se pueden transformar. En algunos softwares no se puede y el que vamos a ver en esta clase no es el caso porque es para análisis cuantitativos, pero en algunos softwares como de ciencias sociales, como estos sí se puede, ¿no? Entonces hay que codificar las variables cualitativas en sus respectivos códigos numéricos y también tener un diccionario de variables para que explique qué es, cómo se midió o cómo se llama, porque generalmente usamos como abreviaturas para estas variables. Tenemos que ingresar y capturar los datos en formatos pues claros y estandarizados como pueden ser Excel, puede ser SPSS, en R, en Prisma, que es el software que les voy a enseñar. Y siempre entender esto en general, pero también puede enviar según las necesidades, que siempre en una base de datos una fila es cada sujeto o observación que hacemos, o sea, toda esa fila va a ser las observaciones que hacemos de un sujeto o de un objeto de estudio, puede ser un animalito, una planta, algo, ¿no? Un país. Y cada columna va a ser una variable que estamos midiendo. Por ejemplo, si es una persona, cada columna podría ser su edad, su escolaridad, su talla, su peso, su estatura, su rendimiento en una tarea de aprendizaje o su umbral de percepción al dolor, por ejemplo. Siempre en filas y en columnas las variables. Y por último, pues la limpieza y la depuración es uno de los consejos más útiles y prácticos para a la hora de hacer las bases de datos porque podemos detectar y corregir datos faltantes, quitar datos atípicos o inconsistentes que nos puedan modificar los análisis. Podemos revisar los rangos no posibles porque si hacemos un análisis de rangos y nos sale que en edad uno del rango máximo de edad o más bien el dato máximo es de 150, pues sabemos que es imposible y ese dato está mal y hay que quitarlo, ¿no? Y bueno, estandarizar los valores escritos, ¿no? Si a la variable le estamos poniendo masculino, todas las variables que tengan esa categoría deben ser así, masculino. No algunas masculino, M, hombre, no pueden variar, tienen que ser todas iguales para que el análisis sea claro y pues más ágil. Hay verificación y validación, por ejemplo. Podemos nosotros hacer una exploración descriptiva inicial con frecuencias, tablas de frecuencias, medias, mínimos, máximos, para ver si eso tiene lógica, ¿no? Yo por ejemplo, evalué esta variable y la medí de esta forma, y los rangos posibles de esta variable es de aquí a acá, ¿no? Con esas ideas en mente en su diccionario de variables, hacen la exploración de sus variables cuando ya recaben los datos y observan si sí, pues es lógico lo que están obteniendo, como le dice ahí, comprobar si los datos siguen una lógica. Si, por ejemplo, si alguien reporta 0 horas de sueño, ¿esto es lógico? ¿Es posible? Y hay que documentar. Acompañar siempre la base de un documento que explique, como les decía, qué significa cada variable, cómo fue recolectado y qué decisiones se tomaron en la limpieza. Y pues almacenar estas bases de datos muy bien, siempre les recomiendo que las guarden en sus compus, ya sea de sus investigaciones, de sus tesis, de sus servicio social, lo que ustedes vayan a hacer. Si manejan bases de datos,
guárdenlas en sus computadoras en una memoria y súbanlas a la nube o mándensela a ustedes mismos por correo. Siempre es bueno tener un repositorio de esa base de datos original y si van a modificar y hacer análisis, hagan una copia de la original y hagan los análisis en la copia, no en la original, por cualquier cosa. Ahora, ¿hay tipos de bases de datos? Sí, la respuesta es sí. Existen diferentes tipos de bases de datos según las necesidades de análisis o de organización de la información que lleguemos a tener. Y pues sí, distinguimos 4 tipos, las de formato largo, formato ancho, formato jerárquico o multinivel y las series de tiempo. Las más comunes son las de formato largo o el formato tidy. Aquí, en este formato, tenemos en cada fila representa una observación única, pero puede ser cada fila de un mismo sujeto, por ejemplo, el ID, que es el identificador, esta persona que es 1 es la misma persona, pero tenemos una observación, por ejemplo, que es previo al tal vez el tratamiento y un puntaje de ansiedad, post y el seguimiento, pero es de una misma persona. Y viene la de la segunda persona y así, pero cada fila es una observación única. Es uno de los más utilizados. También otro muy útil es el formato ancho, el wide format, en donde cada sujeto está en una fila y cada variable o medición en las columnas, como lo sugeríamos al principio. Tenemos a este sujeto 1 y tenemos su puntaje de ansiedad pre, ansiedad post y ansiedad, el seguimiento de su ansiedad posteriormente, ¿vale? Tenemos el formato jerárquico o multinivel y en este tipo de bases de datos se usan cuando los datos tienen estructuras anidadas, por ejemplo, cuando hay sujetos, estudiantes, pero dentro de diversas escuelas o ensayos entre sujetos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sujeto 1, que está aquí repetido, sucesión 1 y 2, pero este sujeto 1 pertenece a la escuela A. Y este es el sujeto 2 con su sucesión 1 y su puntaje y pertenece a la escuela A. Y este sujeto es el 1 pero de la escuela B. Entonces ya se empieza a complejizar. Pero no es más que para tener grupos y subgrupos dentro de, de, del, de nuestros análisis o, como lo dice aquí, ensayos dentro de sujetos, ¿no? El sujeto, su ensayo tal, 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 se van segregando cada vez más. Estos son más complicados, pero se puede. Y las series de tiempo o las longitudinales, donde tenemos datos organizados en función del tiempo como una variable. Este es un ejemplo. Tenemos al sujeto 1, ¿no? Todo esto va a ser del sujeto 1 y así hasta, no sé, 30 días, ¿no? 30 días donde registró su hora del sueño. Entonces tenemos varias mediciones del mismo sujeto, el tiempo es una de las variables importantes y vamos calificando. También este tipo de series de tiempo se pueden tener en el electroencefalograma. Por ejemplo, tenemos en una de las variables tenemos el tiempo en milisegundos y en la otra de las variables tenemos la actividad eléctrica en milivolts y son bases de datos larguísimas y muy grandes, ¿vale? Pero ese es otro tipo de bases de datos que podemos encontrar. Ahora sí, entrando hacia la parte pues de los primeros análisis exploratorios y muy importantes que debemos saber hacer son las tablas de frecuencia. Como igual ya se los dejé de lectura para que vieran cómo se hacen y es muy claro y muy cortito el capítulo de este libro. Estas herramientas pueden ayudarnos a organizar y resumir estos datos y principalmente nos muestran cuántas veces ocurre cada valor o una categoría de una variable, cuántas veces se repite esa variable o categoría. De esta forma podemos transformar los datos dispersos que vemos en una base de datos en algo resumido más claro y empezar a inferir cosas y pensar en ciertas tendencias, dónde estuvo la mayoría de mis participantes, por ejemplo, si es la variable edad, cuáles son el grupo de edad o la edad más frecuente, ¿no? Y empezar a jugar con porcentajes. Y tenemos 4 tipos de tablas de frecuencias. Tenemos frecuencias absolutas, que esto solamente no es más que el número de veces que aparece un valor. Por ejemplo, mujer, hombre, ¿no? ¿Cuántos hombres contestaron mi encuesta y cuántas mujeres? Y en hombre tenemos 30 y en mujeres tenemos 50, por ejemplo. Eso es. La frecuencia relativa
FR, es la proporción respecto al total. Es decir, de ese total dijimos 20 hombres y 50 mujeres, ¿no? O 25, no me acuerdo. Pongamos que 20 y 50. Entonces el total son 70. ¿Cuánto representa en porcentaje 20 hombres? ¿Qué porcentaje es de ese 100% que es 70? ¿Y cuánto representa el 50 mujeres de ese 100% que son 70? Ya lo iremos viendo más a detalle. Se expresa en porcentaje, por supuesto, o a veces en proporción. La frecuencia acumulada es la suma progresiva de las frecuencias absolutas. Esta frecuencia acumulada se obtiene de aquí y iremos viendo cómo es que se van sumando cada vez más y nos va a dar el total. Y la frecuencia relativa acumulada, que se sale también de la frecuencia relativa, pero igual se van a ir sumando cada vez más. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Tenemos una encuesta a 20 personas sobre su estado de ánimo y había 3 categorías: feliz, neutro y triste. Entonces la frecuencia absoluta, esta, es cuántas personas contestaron que feliz, cuántas neutro y cuántas triste. Entonces tenemos aquí frecuencias absolutas: feliz 8 personas, neutro 7 y triste 5. 5 personas o 5 sujetos contestaron esto. Entonces cuando hacemos el 100%, nosotros podemos aquí sumar 8 más 5 son 13 y 7 son 20. Está, 20 personas. Esto siempre debe dar el número total de personas o de sujetos, o la n, son 20. Ok, después en la frecuencia relativa lo que tengo que hacer es una conversión, una multiplicación para convertirlo a porcentaje. Entonces yo quiero saber cuánto representa 8 personas del 100% que es 20. Hago una regla de 3 y esta regla de 3 me arroja que 8 personas es el 40% de mi total. 7 son 35 y 5 25%. Si yo sumo estos porcentajes tendría que darme 100%, ¿vale? Ahora, la frecuencia acumulada es ir sumando por variables cómo se va aumentando por categoría. Por ejemplo, feliz son 8 personas. Ahora, feliz más neutro son 8 más 7 son 15. Y ahora, la siguiente, cuando le sumamos a esta cantidad el siguiente de triste, que son 5, nos da 20. Si dan cuenta, va de manera acumulativa. Y eso es importante porque al final de cuentas podemos también constatar que nuestra suma total de la frecuencia acumulada nos debe dar, ¿no?, la cantidad de observaciones de la frecuencia absoluta o la n a quienes aplicamos esta encuesta. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, pero con el porcentaje. Si dan cuenta, 40% más el 35 son 75, más el 25 es el 100%. Entonces también se valida, ¿no?, o se constata que sea el 100% igual que cuando hacemos la sumatoria de todo esto, y entonces sabremos que las tablas de frecuencia son correctas y bueno, también nos dan información importante. Por ejemplo, me da información estas tablas acumuladas, cuántas personas tengo si yo considero feliz y neutro, ¿no? ¿Cuánto de mi muestra ya tengo? ¿A 15 personas o el 75%? ¿No? Entonces el 75% de mi grupo está entre feliz y neutro, ya es la mayoría, ¿no? Y la minoría, el otro 25%, está triste, ¿no? Entonces son importantes este tipo de tablas de frecuencia porque nos permiten resumir y empezar a jugar con los datos. Bueno, veremos un ejercicio en Excel. Les voy a pedir algunas tareas en su actividad para entregar sobre las tablas de frecuencia, pero la veremos más hacia el final. Vamos a pasarnos a las representaciones gráficas, del cual ya les mandé también una lectura. Los vamos a repasar brevemente. Primero son los gráficos de barras, son de los más clásicos y normales que puedan encontrar en las investigaciones. Son unas gráficas muy tranquilas, representativas, son visualmente asequibles y fácilmente interpretables. Generalmente este gráfico de barras se utiliza para representar datos categóricos nominales u ordinales. Cada categoría o clase de la variable se le asocia a una barra cuya altura representa la frecuencia o frecuencia relativa,
Ya que estamos hablando de frecuencias, pues podemos entender la frecuencia, el número de veces, ¿no? Puede ser cuántos aciertos tuvo, o el puntaje en una prueba de aprendizaje, o por ejemplo en un laberinto, si tratamos de un ratón, cuántas veces se equivocó, o si cuál es la velocidad que alcanza el grupo experimental. Y la relativa, pues hablamos de porcentaje. Se pueden expresar en esas dos unidades. Y las barras solo difieren en la altura, pero no deben de diferir en lo ancho. Si se dan cuenta, son barras que son de la misma anchura, tienen el mismo grosor. Entonces, solo lo que va a diferir es la altura, y eso nos va a indicar en el eje de las Y's, ya sea la frecuencia, cuántas veces, o el porcentaje que tiene. Entonces, en este ejemplo, tenemos el eje X, que es arbitrario, son categorías, y las barras deben ser equidistantes, como decimos. No debe haber una barrota aquí más grandota y una más delgadita, no, todas deben ser iguales. Y son categóricos nominales porque generalmente el gráfico de barras nos ayuda a poder separar nuestros grupos. Por ejemplo, el grupo de control, el grupo experimental, el grupo sham o simulado y un grupo con un tratamiento. Ahora, las barras también se pueden combinar en dos momentos o variables, por ejemplo, aquí abajo, la condición pre o post, ¿no? Y comparar cómo estaba mi grupo control antes y después de una intervención, el grupo experimental antes y después de una intervención, y el grupo sham o simulado antes y después de una intervención. Entonces, estos gráficos de barras son muy útiles y generalmente se utilizan para comparar grupos también. Eso ya lo iremos viendo en su momento. Ahora, la gráfica de pastel es otra forma, es muy parecido al gráfico de barras porque también representa la frecuencia. Puede ser frecuencia absoluta, pero es más común verla en frecuencia relativa, es decir, el porcentaje. Entonces, pues se representa esta frecuencia relativa como una porción de un círculo, ¿no? O como si fuera un pastel, una rebanada de pastel. El ángulo que tenga esta rebanada de pastel corresponde a la frecuencia relativa o absoluta de la variable o de la categoría de la variable. Es importante indicar el número total de sujetos que haya aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 10% de la muestra total, que a lo mejor fueron 30 personas, contestó que se sentía molesta, 20% triste, 30% neutro y 40% feliz. Entonces, visualmente e intuitivamente es muy, muy fácil de interpretar estas gráficas, incluso para personas que no son expertas en el tema, pero tienen sus detalles. Como les mencionaba, permite comparar la distribución de una variable categórica en dos o más grupos. El tamaño del sector refleja la proporción de la categoría respecto al total, ¿no? Entre más grande sea la rebanada, se entiende que más cantidad de esa categoría hay ahí. Y siempre representa el 100% de los datos, ¿no? O sea que al sumar las partes, por eso es un círculo completo, podemos entender que es la suma de todas estas categorías. Entonces, el riesgo es que no podemos notar intuitivamente diferencias tan claras como lo es acá, con detalle, ¿no? Y a estas barras, por ejemplo, les falta sus desviaciones estándar, ¿no? Qué tanto varían los datos. Aquí en barras sí se puede hacer, pero aquí no lo podemos saber. Entonces, son buenas en algunos casos, cuando, por ejemplo, no hay más datos que representar que en una barra, o sea, no hay algo que más que podemos exprimir y simplemente queremos mostrar cuál es la proporción de respuestas a esa variable. Puede ser, no sé, hombre y mujer, por ejemplo, ¿no? No, tal vez no me aporta tanto hacer un gráfico de barras de la variable sexo para saber cuántos hombres, cuántas mujeres, porque no voy a medir, por ejemplo, la desviación estándar o me voy a fijar si son diferentes, sino que lo que me interesa es ver cuál es la proporción, entonces con un gráfico de pastel es suficiente. Ahora, la siguiente gráfica es más interesante y es un poco más compleja, que es el histograma. Este histograma es el más conocido de los gráficos para resumir un conjunto de datos numéricos. Para construir un histograma es necesario previamente que creen construir una tabla de frecuencias. Se necesita a fuerzas, ¿okay? Y muchas veces se necesita construir con ciertos intervalos que luego platicaremos, ¿no?
Entonces se puede construir con las frecuencias y categorías, pero también se puede a partir de variables numéricas, estableciendo rangos a lo que se les llama clases o intervalos de clases. Entonces podemos construir estos histogramas teniendo aquí, por ejemplo, los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y demás. Y podemos tener aquí, en el eje de las Y, se representa la frecuencia, ya sea absoluta o relativa. Por ejemplo, en enero, cuántos casos hubo. En febrero, cuántos, y así. Entonces se va haciendo una distribución de los datos. Pero cuando queremos construir un histograma con una variable numérica, por ejemplo, construir la frecuencia, cuántas veces hay, no sé, horas de sueño, ¿no? En este ejemplo, ¿dónde está el ejemplo? Horas de sueño. Ya me pasé. Sí, las series de tiempo. Aquí, por ejemplo, quiero hacer un histograma de este tipo de variables donde tengo números, ¿no? Números de días o puede ser en tiempo y sueño cuántas veces, duermo en el día, no lo sé. Entonces las dos variables son numéricas. En ese caso, se tienen que construir rangos, por ejemplo, de 0 a 2 horas, de 2 horas a 4 horas, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12 horas y de 12 horas a 14 pueden ser los rangos o clases que yo estimo de horas de dormir. Entonces, ya teniendo aquí mis diferentes clases o mis rangos, puedo yo ahora sí poner cuántos casos hay que caen dentro de este rango, ¿no? Entonces, entre 0 y 2, que se excluye el 12, cabe aclarar, ¿no? De 0 a 1.99 horas, ¿no? ¿Cuántos? Entonces aquí hay dos casos que pueden variar entre estos, ¿no? Entonces el siguiente, de 2 a 4 o de 2 a 3.99 horas, ¿cuántos casos hay? ¿O cuántas personas respondieron que duermen eso? Pues 3. De 4 a 6 respondieron 5 que duermen entre 4 y 6 horas. Es decir, sus valores están, ya pueden ser 4, pueden ser 4.5, pueden ser 5, 5.5, no lo sé. Pero aquí se van anotando la frecuencia de los casos que están dentro de este intervalo. Si se dan cuenta, no estamos anotando aquí, por ejemplo, cuántas veces aparece el 1, ¿no? Si aquí si fueran intervalos de 1, bueno, pues sí, 1, 2, 3, 4, pero aquí como son intervalos o rangos que van de una mayor cantidad de 0 a 2, pueden ser de 0 a 5, pues la cantidad de casos va a aumentar, pero no necesariamente todos los casos que están, por ejemplo, aquí en esta barra que es de 6 a 8, tienen las personas dijeron que tienen 8 horas, ¿no? No todas, sino que pueden variar entre 6, 6 y media, 7, 7 y media, 7:45 horas, pero ese rango los representa y por eso se establece así. Es un arte saber elegir los rangos a la hora de hacer histogramas de variables numéricas, pero eso con el tiempo se va entrenando. La parte importante de estos histogramas es que nos permite ver la distribución y más o menos darnos cuenta visualmente dónde podría estar el promedio, dónde podría estar el valor más repetitivo, ¿no? La moda, cuál es el valor que parte de la distribución, ¿no? En ambos casos, e incluso ver qué tan dispersos son nuestros datos, si hay datos que se alejan mucho hasta por acá o están muy juntitos y hacen una distribución pues simétrica. Todo eso es muy útil saberlo con los histogramas. Ahora hay una opción B que comentaremos a continuación, ¿vale? Entonces, ¿cómo construimos una tabla de frecuencias? Primero, en relación al histograma, ¿no? Bueno, para poder construir el histograma necesitamos estas tablas de frecuencias y tenemos que dividir el rango total de los datos en clases o intervalos, lo que les comentaba. Lo que no necesariamente debe tener la misma longitud, eso es importante, pero pues se sugiere o es mejor que tengan la misma para que las barras sean pues equiparables. Eso ya es como un aspecto que depende de cada investigación, pero es útil. Se cuenta el número de observaciones que cae en cada clase y se determina la frecuencia de cada clase, no de cada número, ¿no? No de 0, 1, 2, no, sino de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. ¿Cuántos caen aquí?
Se calculan las frecuencias absolutas, relativas, acumuladas y frecuencias acumuladas relativas para cada intervalo, como lo hicimos en su momento en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, si yo aquí quiero conocer la distribución de frecuencias y sobre todo la tasa de notificación de neumonía por provincia en Argentina del 2000. Entonces, yo establezco intervalos porque quiero saber la tasa. Mi intervalo va a ser de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, ¿no? Notificaciones. Entonces, la frecuencia absoluta de estos intervalos es ¿cuántas notificaciones tuve de 0 a 1? 1. De 1 a 2, 3. De 2 a 3 en este intervalo, 2. En este intervalo entre 3 y 4 notificaciones tuve 8. Y así se van llenando y pues como imaginarán, pues saco las demás frecuencias a partir de la absoluta, cuánto representa en porcentaje, ¿no? El 8 es el 33%, 5 es el 20%, 1 es el 4.2% y así. Y la frecuencia acumulada, pues ir sumando cada vez que avanzo al anterior, le voy sumando. Entonces, 1, la frecuencia acumulada aquí, en este caso, en este intervalo es 1. En el segundo intervalo, ¿cómo se acumula? Es el anterior más el siguiente, 3, 4. 4 más 2, 6, 6 más 8, 14, 14 más 5, 19 y así voy subiendo hasta que me da el total de casos o de notificaciones, ¿no? Tasas de notificación que son 24. Y la frecuencia relativa acumulada es de la frecuencia relativa, que es en porcentaje, ir acumulando. Entonces 4.2 más 12.5, entonces 16.7. 16.7 más 8.3 del siguiente intervalo, 25. Y así voy sumando hasta obtener el 100%. ¿Ok? Que serían de 24, es el 100%. ¿Ok? Entonces una vez que tengo esto, como les decía, le establezco mis intervalos. Miren, por ejemplo, estos intervalos van en una longitud de 1 a 1, ¿no? De 0 a 1, 1 a 2. O sea, hay una distancia de 1 entre los números y sería este histograma. Observen. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí voy cubriendo la frecuencia absoluta, esta primera columna, de estos casos. Por ejemplo, de 3 a 4. 3 a 4 son 8 casos, entonces grafico. Aquí 8 casos. Y entonces me da una idea de cómo es la distribución de esta. Aquí podemos dibujarlo, por ejemplo, así. Más o menos, ¿no? Tal vez nosotros pensaremos que por aquí está el promedio. O tal vez un poco más por acá, porque hay datos que son un poco más lejanos y eso afecta. ¿Vale? Pero eso nos permite ver el histograma. Y aquí es otro ejemplo en donde tenemos los mismos datos, pero en los intervalos que fijé o las clases no son de 0 a 1, si son de 0 a 2. Entonces observen, también cambia, ¿no? Se ve diferente. Aquí ahí había columnas vacías, aquí ya no. Entonces la distribución más o menos es la misma, ¿no? Donde tenemos como que el pico de la distribución más sesgado hacia nuestra izquierda que hacia la derecha. ¿Vale? Entonces esto de elegir las clases depende de sus datos y eso es algo que podríamos estar viendo más adelante. Y bueno, el histograma, como les decía, nos permite ver cómo es la distribución de los datos y también nos permite relacionar esta distribución con las medidas de tendencia central que veremos a continuación, como la media, la moda y la mediana. Entonces, por ejemplo, podemos observar una distribución simétrica acampanada donde pues los extremos son bajos y conforme me acerco a la mitad de la población o de los datos o de los intervalos, pues hay una mayor cantidad de datos en medio. Entonces por eso es una campana, porque literalmente parece una campanita al revés. Pero también puedo ver una distribución uniforme en donde no hay una campana. Entonces todo es muy plano. O sea, todos los intervalos son muy frecuentes, si se dan cuenta. Hay una variabilidad, pero no se muestra una tendencia a agrupar los valores en ciertos intervalos específicos, sino que todos tienen mucha frecuencia. Puedo ver distribuciones de datos sesgados, por ejemplo, donde los datos están más acumulados en la parte izquierda y hay un sesgo hacia la derecha.
Esto lo discutiremos más adelante, puede ser confuso, pero donde se vea como la curva, ¿no? La curvatura, la bajada de los datos, hacia allá se entiende que es el sesgo, lo jala. Ahorita veremos por qué, tiene que ver con la media. Y también puedo ver una distribución de datos donde todos los grupos, todos los datos o los intervalos estén, la frecuencia de estos intervalos esté agrupado hacia la derecha y la curva, ¿no? O quien los está, por así diciendo, los está agarrando y los está jalando hacia un lado, es el lado izquierdo. ¿Vale? Pero es muy importante los histogramas porque nos permite dar un vistazo a nuestros datos y empezar a inferir cosas como si moda, mediana y media son iguales o muy parecidas, si hay un sesgo, si mi distribución es normal o no es normal, qué tipo de estadísticos voy a poder aplicar. Eso ya lo veremos en la siguiente unidad, pero eso es muy importante. Y otro tipo de gráfica que es muy parecido al histograma es el polígono de frecuencias. Esta es una representación gráfica, ¿no? De ya sea de las frecuencias absolutas o relativas, que se construye uniendo con líneas rectas los puntos medios de cada intervalo. Es decir, no nos salvamos de los intervalos, pero en vez de hacer barras vamos a hacer puntos. Entonces se suele cerrar el polígono añadiendo un intervalo ficticio al inicio y al final con una frecuencia cero para que la línea toque el eje X. Entonces, en los polígonos dicen que aumentamos un intervalo donde no haya nada. O sea, si de 2 a 4 ya hay poquito, seguramente el intervalo de 1 a 2 no hay 0. Y aquí del intervalo 26 a 27 hay nada. Entonces en el polígono se agrega para que se vea cómo toca estas líneas que se construyen, esas líneas rectas, tocan el eje X y se puede ver pues como un polígono. Entonces el eje X contiene los intervalos o categorías de las variables y el eje Y las frecuencias absolutas, relativas o acumuladas. Y los puntos se colocan en el medio, en el punto medio de cada intervalo. ¿Sí? Entonces en cada intervalo se colocaría aquí en medio el punto, aquí en medio, aquí por ejemplo, aquí, y se unen con una línea recta. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Porque pues en primera requieren intervalos de clase, por lo que no es tan práctico con variables categóricas nominales. Se puede hacer, pero no es tan intuitivo, no es tan fácil. Puede perder precisión si los intervalos no están bien definidos, por eso es importante definir bien sus intervalos si van a ser un polígono. Es menos intuitivo que un gráfico de barras para públicos no especializados. Es a lo mejor más fácil esto o incluso un simple gráfico de barras puede ser más informativo para personas que no tengan familiaridad con este tipo de gráficas. Y fíjense, aquí tengo intervalo de horas, puede ser horas de ejercicio, por ejemplo, de 3 a 4 nadie, de 4 a 5 2, o mejor horas de trabajo, porque dudo que alguien haga ejercicio de 8 o 9 horas, ¿no? Continuas, mejor horas de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, mis intervalos están aquí. Digamos que los intervalos reales son de 4 a 13 y yo le agregué estos intervalos ficticios de 3 a 4 y de 3 a 14 para agregar el 0. Esto nos permite realizar mi polígono de frecuencias y observen aquí. Tengo la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia, es el número de veces que pasa este intervalo. O sea, hay dos casos que están dentro de este intervalo de horas, ya sea 4, 4 y media o 5. Y aquí está mi polígono. Como pueden ver, los ficticios tocan el 0 y por eso se ve cerradito el polígono, si no empezaría aquí y tendría un hueco acá y acá. Entonces ahora sí yo puedo ver la distribución, ¿no? Puedo ver cómo o posiblemente en dónde hay más casos, que es de 8 a 9 horas, 25, ¿no? Ahora es una forma alternativa al histograma y ayuda a visualizar la forma de la distribución también. Y también nos puede ayudar a comparar grupos. Tal vez comparar grupos con un histograma es más difícil porque son barras y que pues, son sólidas, es decir, están llenas con un color sólido, pero en el polígono pues solo son las líneas y los puntos y aquí sí puedo comparar y esto es muy útil en neurociencias o en psicología cuando comparamos variables continuas. Entonces imagínense, tengo un grupo 1 y un grupo 2. Tengo el grupo 1 que a lo mejor es
no sé, grupo con cierta escolaridad, ¿no? Y el grupo 2 tiene otra escolaridad y puedo hacer un polígono de frecuencias para observar pues cómo se distribuyen los datos de estas dos poblaciones en cuanto a las horas de trabajo en estos intervalos, ¿no? Y entonces se puede notar una diferencia clara en dónde están pues acumulados más los datos, ¿no? Se puede ver que en el grupo 1 pues hay más datos en estos intervalos de 8, 9, 10, 11, 6, 7, mientras que en el grupo 2 las horas de trabajo con más frecuencia son entre 4 y 5, 6 y 7, donde está la mayor cantidad de datos, y entre más avanzan las horas, menos casos va habiendo. Y eso nos daría una información muy útil, ¿no? Por ejemplo, si fuera la variable de separación de grupo, la categórica fuera escolaridad, por ejemplo, o estrato social, o puede ser país también, ¿no? Eso es muy común. Este sería México, el naranja, y no sé, Finlandia sería el azul, Alemania, por ejemplo. Y bueno, ahora sí, llegando a las medidas de tendencia central, pues tenemos tres principalmente que vamos a ver, que seguramente ustedes ya conocen: la media o promedio, la mediana y la moda. La media, pues simplemente es el promedio de un conjunto de datos o de observaciones, y se adquiere o se obtiene a través de sumar todos los valores obtenidos de esas mediciones y se divide por el número total de observaciones o de sujetos. La mediana, por su parte, es el dato que ocupa la posición central y parte a la mitad nuestros datos, ¿no? Nuestras observaciones o nuestras mediciones las parte a la mitad, el 50% hacia un lado, el 50% hacia otro lado, y tiene que estar ordenado los datos. Es muy importante, si no, no sale la mediana. Tienen que ordenar los datos de menor a mayor. Y esto es representado por ME o ME. Y aquí el promedio se olvidó decirles que se representa de esta forma, es una X con una línea horizontal encima. Tiene su nombre, pero realmente no nos interesa. Y la moda, pues es el dato con mayor frecuencia, ¿sí? Es el dato que más se repite. Y realmente la moda es un dato que no se utiliza mucho, no es muy informativo, pero puede interesarnos si queremos identificar cuál es la categoría que se repite más, y se representa por las letras M o MO. Entonces, la media y el promedio se define como si tenemos una muestra de n observaciones y las observaciones las entendemos como x1, x2, x3, x las que sea que hayamos tomado. Por ejemplo, como hacíamos horas de ejercicio, ¿no? Esta es mi muestra 1, 2, 3. Definimos la media muestral como está en esta ecuación, que es la media muestral es igual a la sumatoria de todas las observaciones xy, es decir, todas xn, entre el número de sujetos evaluados o de muestras que tuvimos. Entonces, si en este caso yo, no sé, le pregunté a 10 personas cuántas horas de ejercicio hacen al día, entonces mi n son 10, porque son 10 sujetos, 10 personas, 10 muestras. Y mis xy, ¿no? Son cuántas horas me dijeron: 2, 3, 4, 8, 20, ¿vale? Ahora, algo importante a destacar del promedio es que se usa para datos numéricos. No podemos hacer un promedio de datos categóricos ni nominales, es imposible y no es correcto, ¿sí? Aunque incluso los codifiquemos, ¿sale? Como, pues ya le puse a mi estado civil de casado, soltero y divorciado, les puse un número, no, 1, 2, 3, y voy a hacer un promedio de eso. No es correcto, ¿vale? Debe ser siempre de variables numéricas. Y el promedio representa como el centro de gravedad o el punto de equilibrio de los datos. Hagan de cuenta que en esta distribución mi promedio es este. Y entonces es como este ángulo de equilibrio que está juntando o tratando de resumir, de agrupar a los datos de las orillas, ¿vale? Entonces es como ese punto de equilibrio, a donde tienden los datos a ir. Ahora, por ejemplo, otro aspecto es que la suma de las distancias de los datos a la media, por ejemplo, de este a este, de este a este, de este a este, de este 11 al promedio, siempre es cero. Esta propiedad está relacionada con el hecho de que la media es el centro,
¿sí? Habíamos dicho, es el centro de gravedad. Entonces, si yo a cada dato que tenga, cada hora que ellos me dijeron que hacían ejercicios, les resto el promedio, pues más o menos va a tender hacia el cero, muy cercano al cero. Entonces, por ejemplo, estos son los datos que me dijeron. Esta es la media. Entonces, si yo resto cada valor xy, ¿no? O x, ajá, xy, cada valor, le resto la media, como pueden ver, se va acercando a cero. ¿Sale? Esto es algo importante que vamos a ver después con la varianza. Ahora, otro aspecto importante a tomar en cuenta, y por eso es necesario tomarlo con cuidado, es que es muy sensible a la presencia de datos atípicos o también lo que llamamos outliers. Estos datos atípicos son datos que se salen completamente de como la lógica de la distribución de los datos, y también los histogramas o los polígonos de frecuencia nos permiten detectarlos. Entonces, por ejemplo, vean cómo antes en mi gráfica anterior, aquí está mi promedio, porque los datos pues no varían mucho, ¿no? No hay tanta variabilidad, pero de pronto tengo un dato atípico que hasta acá, que es 26. Entonces, el promedio que lógicamente debería estar aquí, ahora se me va a mover bastante feo hasta acá por culpa de este dato. Entonces, eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque a veces el promedio no es no es la mejor medida de tendencia central para comparar. A veces es la mediana, ¿vale? Pero por eso es bien importante que verifiquen sus bases de datos, las limpien, identifiquen estos valores y los descarten, ¿vale? Para que no afecte los resultados que están observando. Entonces, bueno, aquí es más de lo que ya les expliqué, pero pues sí, a veces con solo un outlier, ya sea de este lado o del otro lado, se puede mover muchísimo el promedio y nos puede dar datos falsos o resultados falsos. Por su parte, la mediana, como les decía, es el dato que ocupa la posición central en la muestra, ordenada de menor a mayor. Eso es importantísimo, no se les debe olvidar, ordenar de menor a mayor. Ahora, ¿cómo se calcula la mediana en una muestra? Cuando son muestras pequeñitas, por ejemplo 10 personas, ¿no? Y pueden ordenar sus datos, por ejemplo su peso, ordenan de menor a mayor, pues es súper fácil observar cuál es el del medio. Pero, y eso cuando son números impares. Cuando son números pares hay que hacer operaciones. Pero imagínense que tienen una base de datos en donde entrevistaron cuál era su peso a 1500 personas, ¿no? Entonces, acomodar a ustedes todo eso está muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo la calculamos? Hay ecuaciones que nos ayudan. Primero ordenamos los datos de menor a mayor, y la mediana es el dato que ocupa la posición n más 1 entre 2 en la lista de datos que ya están ordenados previamente. Entonces, fíjense. Y que es digamos que la posición, ¿no? Que estoy buscando es el dato, que está en mi lista de datos ordenados n más 1 entre 2. Me va a salir un número y yo voy a buscar en ese orden, ya ordené mis datos como 1 es 10, 2 es 15, 3 es 20. Y voy a buscar ese número, por ejemplo 3, y voy a decir, el número 3 es esta posición. ¿Qué número es? Es 15. Ok, entonces 15 es mi mediana, perdón. Ahora, depende, si el número de datos es impar, la mediana es el dato que ocupa la posición central. Entonces va a ser el del medio, por ejemplo, de 5 datos va a ser el tercero, porque me deja a un lado 2 datos y del otro lado otros 2 datos, de 50 y 50. Pero si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los dos datos centrales. Entonces aquí va a ser diferente. Mi posición va a estar dada por x. En la posición es x, donde n sobre 2 más x, donde n sobre 2 más 1, y todo esto entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Si son impar, entonces tengo aquí los datos de unas personas que se dedican a digitar, por ejemplo, calificaciones, ¿no? Y tienen un porcentaje de errores, ¿no? 3, 6, 4, 5, 8. Entonces es el sujeto A, B, C, D, E, o el 1, 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta, los datos no están ordenados. Lo que tengo que hacer yo es ordenarlos de mayor a menor. Entonces aquí los tengo ordenados como posición 1 es 3. Y lógicamente sigue 4.
después 5, después el B, que es aquí 6, de posición 4, y el último 5. Ya los tengo ordenados. Ahora sí, hago mi ecuación para conocer cuál es mi mediana. Entonces, la ecuación me dice que debo de, a la n de datos, acuérdense que la n es la cantidad de sujetos o muestras que tomé, ¿no? A las personas que entrevisté, a los animales que evalué, más 1 sobre 2. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 personas. Entonces 5 más 1 son 6, entre 2, 3. Entonces la posición 3 es mi valor de mediana. Entonces busco 1, 2, 3, es 5. Entonces mi mediana en estos datos es 5. Es el valor que divide a la mitad mi distribución. Ahora si son par, tengo otro grupo de digitadores donde son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digitadores, son pares. Entonces, de igual manera, tengo que ordenar de menor a mayor. Y vean, se repiten los datos 5, 5, 7, 9, 11, 13, 13 y 15. ¿Vale? Aquí ya estaban ordenados, así que no hay ningún problema, ¿no? Y imagínense que estuvieran desordenados, pues tendría que ordenarlos. Y aplico mi fórmula. Ahora fíjense. Entonces, el primero es X, es en la primera posición, es la N, son 8 entre 2 y ya. Más la siguiente que es 8 entre 2 más 1. Entonces, 8 entre 2 es 4 en ambos casos. Entonces, 4 más 1 aquí es 5. Y entonces busco estas posiciones. Busco la posición 4, 1, 2, 3, 4. Y la posición 5, 9 y 11. 9 más 11 son 20. Entre 2, 10. Entonces mi mediana es 10. ¿Vale? Si dan cuenta, ese valor no existe en mis datos obtenidos, en el número de errores que yo tomé de estas personas. No existe. Pero es el valor medio que divide mis datos, el 50% y el 50%. ¿Vale? Entonces, aprenderse estas formas de sacar las medianas les puede ayudar mucho cuando tienen bases de datos enormes, ¿no? O muy grandes, o que es difícil ordenarlos y visualizarlo, es más lento. Es mucho mejor hacerlo así. La moda, en su definición, es el dato que ocurre con mayor frecuencia, así que no tiene ningún chiste, pero sí nos puede ayudar a distinguir, por ejemplo, una distribución unimodal de una distribución bimodal. Una distribución unimodal es cuando observamos que solo hay un valor de moda. Por ejemplo, en esta variable color tenemos aquí a mis n de cada categoría: blanco 2, azul 4, rosado 1, negro 2 y morado 1, ¿no? Entonces la moda yo veo que aquí es 4, pero no hay otro valor que compita con esta categoría, que se haya repetido 4 veces, ¿no? O que la hayan dicho 4 veces. Entonces yo en mi distribución voy a ver que ese valor que se repite mucho solo es 1, es unimodal, ¿vale? Pero la distribución bimodal es aquella distribución donde hay dos modas, es decir, hay dos categorías, por ejemplo, azul y negro, que se repiten las mismas veces. Entonces, si yo pudiera dibujar mi distribución unimodal, por ejemplo, yo vería aquí así, porque aquí estaría mi moda, es el dato que más se repite. Pero si veo una distribución bimodal, entonces estaría mi distribución, por ejemplo, así. Habría dos picos, ¿no? Uno donde es azul, la categoría azul, y otro donde es la categoría negro, ¿no? Y eso tiene ciertas implicaciones, pero eso nos puede ayudar a distinguir la moda, ¿no? Más allá de que pues simplemente es el valor que se repite más. Eso puede ser útil en algunos casos. Y ahora pasándonos del lado de las medidas de dispersión o variabilidad, algo importante de mencionarles es que la cuestión de la variabilidad o de la variación de los datos es algo fundamental y tiene sus raíces o su razón mucho más allá de simplemente un dato, ¿no? Sino que desde este punto de vista de la estadística frecuentista, ¿no? Que tiene como lógica que entre más tú midas un dato o tomes muestras de una cosa, más te vas acercando digamos, al promedio de las cosas, a reglas generales de
qué tanta esa cosa varía, ¿no? Y qué tanta se concentra en un porcentaje pequeño de, de números. Por ejemplo, la estatura aquí en México, ¿no? Sí podría haber un promedio, ¿no? Y debe haber valores atípicos, obviamente. Hay una variabilidad, pero pues en promedio, pues sí hay más gente que mide ciertos centímetros, ¿no? Cierta cantidad de longitud. La variabilidad es muy importante porque nos ayuda a entender qué tanto hay pues valga la redundancia, ¿verdad? De variable en ese dato que estoy midiendo. Ya sea que hay muchos datos que son muy extremos o casi no lo hay o son menos que el promedio o son más que el promedio, pero nos habla también de pues la diversidad de las cosas, ¿no? Que no todo es cuadrado, no todo es blanco o negro, sino que en esta variabilidad natural que existe en las cosas, pues siempre puede ser diferente, ¿no? Y eso es muy interesante porque incluso a aspectos como de neurodiversidad, ¿no? O neurodivergencia, pues se aplica, ¿no? Porque digamos que si pudiéramos de alguna manera medir la neurotipicidad, ¿no? Podríamos ver que nuestro cerebro en promedio en general de las personas pues sí debe tener un cierto funcionamiento pues típico, y todas esas personas que tienen un funcionamiento muy similar pues se agruparían en la parte como media del pico de esa distribución, que espero que ya les esté haciendo un poquito más de sentido el histograma, el diagrama de polígonos, ¿no? En ese pico que se ve ahí estaría la mayor cantidad de población, pero hay población que no se concentra ahí, ¿no? Que va más hacia la derecha, más hacia la izquierda, que funciona de manera distinta y no necesariamente está mal. Y incluso viene del concepto de normalidad, ¿no? ¿A qué le llamamos normal? Le llamamos normal a lo que nos parece más frecuente, pero eso frecuente no necesariamente es lo que está bien o lo normal, sino simplemente es lo que más aparece. Y eso es algo más social, filosófico, pero es muy interesante y pues este tipo de medidas nos ayuda a saber qué tan diferente de ese promedio o de ese valor que tomamos como el más frecuente son los datos que están a un lado, ¿no? Entonces, bueno, hay tres medidas que vamos a platicar, que son el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Okay? El rango es la medida de dispersión más simple, porque se obtiene de manera muy rápida y es extremadamente, algo sí importante es que es extremadamente sensible a estos valores atípicos, a los outliers, e ignora la mayoría de los datos. Entonces, el rango no es otra cosa que tomar el dato máximo y el dato mínimo y hacer una resta y decir de aquí a acá es el rango. Pero pues obviamente si tengo un valor atípico, imagínense estoy tomando las estaturas, ¿no? Y el promedio de estaturas aquí en México a lo mejor para hombres es de 1,70, ¿no? 1,70, 1,72. Y de pronto tengo un valor atípico de 1,40, ¿no? O de 2 metros 10, ¿no? Entonces mi rango va a decir, ah, pues tu rango es de 1,40 hasta 2,10. Entonces el rango queda muy grande y no es representativo de todos los datos. Por eso hay que tomarlo con cuidado. Y de hecho casi no se reporta. La segunda medida es la varianza. La varianza es una medida de dispersión basada en la diferencia de cada dato con la media. Y si recuerdan, una propiedad del promedio es esto, ¿no? Que la suma de las distancias de los datos a la media es cero. Esto, cada dato menos la media, esto es la varianza. Qué interesante, ¿no? Tienen que ver las medidas unas con la otra. Por eso se influyen, ¿no? Cambia una, cambia la otra. Entonces, como esta medida de varianza cuando sumamos, bueno, cuando restamos a cada dato el promedio nos da números positivos y negativos. Cuando hacemos esa sumatoria de todos esos datos, por la naturaleza de los signos, se van a cancelar y nos va a dar cero. Y no existe una varianza cero. Por esa razón, ese dato, esa sumatoria o esas restas más bien, se elevan al cuadrado. Y entonces cuando elevas un dato al cuadrado, menos por menos es más, ¿no? Entonces por leyes de los signos se convierten en datos positivos, ahí ya no se cancelan.
ya están elevados al cuadrado, ¿no? Ya están como multiplicados así por sí mismos muy cañonamente, pero ya son positivos y ya tienes un dato de la varianza, que está desproporcionado, ¿no? Porque no está al mismo nivel que el promedio, pero bueno, para eso está la desviación estándar. Entonces, bueno, esta varianza es una medida de variabilidad de los datos, pero por sí sola es difícil de interpretar porque pues está elevada al cuadrado. Y por último tenemos a la desviación estándar, que es la medida de dispersión con mayor representatividad, es la que más se suele reportar. Indica la distribución de los datos alrededor de la media aritmética o promedia, es decir, qué tan alejados están los datos respecto a el promedio. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, el rango, ¿cómo se calcula? El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, se deben de relacionar estos valores al interpretarlo, ¿no? Es decir, tenemos que resaltar las cantidades entre las cuales se encuentra el rango. Es importante para que hagamos esa aclaración. Entonces, por ejemplo, si tengo esta cantidad de datos, ¿no? De este grupo 2, tengo estos datos, mi valor máximo es 15, mi valor mínimo es 9. Entonces yo, al calcular mi rango, yo resto. 15 menos 9 me da 6. Entonces mi rango es 6. Pero no solamente tengo que poner el rango es 6, sino tengo que poner la variación de las calificaciones del grupo 2 es 6. O el rango de las calificaciones del grupo 2 es 6, el cual oscila entre 9 y 15 puntos. Siempre tenemos que contextualizar este dato, rango 6, entre qué y qué, ¿sí? Para que lo tenemos con precaución. Y pues básicamente es todo. Eso es todo el rango. La varianza, por su parte, se define como la suma de las desviaciones elevadas al cuadrado distribuidas entre el tamaño de la muestra menos 1. Es el estimador para la varianza muestral, se calcula mediante esta ecuación. Entonces, el signo para la varianza es S al cuadrado, ¿sí? Está elevado al cuadrado por lo que les decía, ¿no? La suma, aquí tenemos la sumatoria de X, el dato X y son los datos en crudo, ¿no? Como nuestra tablita de acá, esto, menos el promedio, o sea que la X y esta línea aquí horizontal es el promedio. Entonces yo voy restando. Y cada uno de estas diferencias yo las elevo al cuadrado. Después que las elevo al cuadrado las tengo que sumar. Este es el signo de suma. Entonces las sumo todas y después las divido por el tamaño de la n. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos, ¿no? En este caso serían 7 menos 1. Entonces, de esa manera, con esta ecuación yo puedo obtener la varianza. Entonces, permite comparar la dispersión entre dos o más variables y nos ayuda a identificar simplemente la de mayor varianza como aquella que posee mayor dispersión, ¿sí? Entonces, puedo comparar un grupo contra otro o una variable contra otra y eso me daría pues una idea de cuál es más variable que otra. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta esquema de diferentes distribuciones de datos, si pueden ver, la verde está más delgada, ¿no? Más picuda, por así decirlo, y tiene menos valores en los extremos. Esta tendría menos varianza. La azul es una distribución un poquito más simétrica, no está ni muy puntiaguda ni muy plana. Y sí tiene un poquito más de valores pues extremos, ¿no? De los dos lados se ve un poco más simétrica. Esta azul tendría menos varianza que la verde. Y por último tenemos un poquito más de varianza que la verde, porque la verde está muy concentrada al medio, ¿no? Imagínense que esta línea negra es el promedio. Y la roja es una distribución que está muy aplanada y tiene muchos más datos. Aquí en los extremos, ¿ya vieron? Aquí hay más. Eso significa que esta distribución de la línea roja respecto al promedio es mucho más variable, tiene mucha más varianza, varía más. Eso simplemente podemos interpretar eso con ese dato, ¿vale? Y comparar, ¿no? Cuánto sale de varianza en un grupo, en otro, o en esta variable con esta variable, y podemos imaginarnos cómo es su distribución, qué tan dispersa es. Ahora sí, nos vamos a la desviación estándar. Matemáticamente,
Se calcula, ¿qué creen? Que como la raíz cuadrada de la varianza, simplemente. Entonces, antes nuestra varianza estaba elevada al cuadrado. Lo que yo hago es exactamente lo mismo, pero yo elimino este elevado al cuadrado poniéndole una raíz a todo esto. O en su caso yo calculo todo esto y obtengo el dato y le saco raíz cuadrada y es todo. Entonces es como cancelar, es como hacer un paso intermedio. De hecho así se le dice, la varianza es el paso intermedio para pasar de de los datos crudos a la desviación estándar, ¿vale? Entonces una vez que ya obtengo, fíjense aquí, tengo la varianza, le saco la raíz cuadrada y eso es la desviación estándar. Esto nos indica la distribución de los datos alrededor de la media o promedio. Este ya es más interpretable porque, pues, ya está en el mismo nivel o en la misma unidad de medida que el promedio. ¿Se acuerdan que la varianza se había elevado al cuadrado? Entonces eso lo hacía desproporcional, o sea, muchísimo más grande, no puedo compararlo. Pero cuando le saco raíz cuadrada y hago mi desviación estándar, es algo que ya puedo comparar. Entonces, siempre nos guiamos de una regla empírica. Si el histograma de los datos es aproximadamente simétrico y acampanado, es decir, como la azul, puede ser la verde y la roja también, pero se acuerdan que vimos que había distribuciones sesgadas hacia la derecha, sesgadas hacia la izquierda, o incluso distribuciones que eran totalmente uniformes, donde no había una campana, ahí pues no aplicaría tanto, ¿no? Pero si más o menos siguen una tendencia a ser simétricas y acampanadas, entonces nosotros sabemos que aproximadamente el 68% de las observaciones caen entre el intervalo del promedio menos una desviación estándar y el promedio más una desviación estándar. Ahorita veremos visualmente qué significa eso. Aproximadamente el 95% de las observaciones, es decir, casi el 100%, caen en el intervalo del promedio a menos dos desviaciones estándar y del promedio a más dos desviaciones estándar. Y prácticamente todas las observaciones, el 97 punto y algo, caen dentro de este intervalo, es decir, de a partir del promedio hacia atrás tres desviaciones estándar y del promedio hacia adelante tres desviaciones estándar. Y vean aquí. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces pido su atención, pido que cuando vean la clase aquí se concentren porque va a ser la base para lo siguiente que vamos a platicar en las siguientes unidades. Entonces, fíjense, la variación de la desviación estándar alrededor de la media aritmética. Esta es una distribución simétrica, en donde aquí, en la línea negra, tenemos el promedio. Entonces, es casi perfecta porque, pues, no hay un sesgo, no hay valores así muy, muy atípicos, ¿no? Mi pico no está de este lado ni de este lado, sino que está en medio y coincide con mi media. Entonces, cuando tengo una distribución muy similar a esta, no tiene que ser exactamente igual, yo sé, ¿no? Yo al calcular las desviaciones estándar, lo que estoy calculando es estas marcas que me dicen qué tanto me estoy separando respecto a la media. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, aquí, ¿vale? Por eso hay unas negativas y hay unas positivas. Ahora, ojo aquí. Esto es una desviación estándar. Como lo digamos, es 1S. Y es negativa, ¿no? Es negativa. Y aquí es 1S, una desviación estándar positiva. Entonces aquí se decía que aproximadamente ya conocemos, cuando tiene esta distribución, ya sabemos más o menos el porcentaje de los datos, ¿no? El porcentaje de los datos que cae dentro de este conjunto o de este intervalo de desviaciones estándar. Entonces tenemos que, aquí, permítanme, déjenme, allá, acá, ahí está. Tenemos que, del promedio, que es este, aquí es el promedio más menos, una desviación estándar, está aquí contenida el 68% de la población. Por ejemplo, imagínense que aquí tengo
la estatura, ¿no? Entonces, la estatura de los mexicanos, el 68% de los datos o de las personas caen entre estos datos. Esto es el 68. ¿Vale? Aquí estaría el promedio, la mediana, la moda, ¿no? El promedio, ¿no? Aquí. Entonces, todos los datos que caigan aquí están dentro de lo típico, de lo frecuente, de lo que llamamos normal. ¿Ok? Ahora, cuando me voy un poquito más hacia afuera, ¿no? Y aquí tengo que el 95% de la población o de las estaturas de los mexicanos cae dentro de más o menos dos desviaciones estándar, que es aquí y aquí. Entonces me refiero a toda esta zona. Toda esta zona. Si te dan cuenta, hay más datos, ¿no? Hay más datos aquí. No sé, imagínense, aquí en promedio habíamos dicho que 1.70, ¿no? Hacia acá, hacia positivo de ver 1.71, 72, 73, 74, 75, 80, 85. Y hacia atrás pueden ser 70, 69, 68, 65, 63, 50, 55 o 50, por ejemplo, hasta acá. Y ese, de todos los mexicanos, ¿no? El 95% de los mexicanos, sus estaturas van a caer aquí adentro, en este 95%. Y por último, tres desviaciones estándar. O sea, ya estamos hablando de lejos, ¿no? Lejos. Tres desviaciones estándar a partir del promedio, acuérdense, del promedio más menos, representan el 99% de la población. O sea, prácticamente el 100% va a estar ahí. Y aquí ya tengo mis valores un poquito más extremos, ¿no? Ya estoy contemplando, pues, estaturas mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, 2 metros y 10, si quieren, y no sé, 1.40, 1.30, imagínense, porque sí puede haber gente que tenga esa estatura, ¿no? Pero ya estoy cubriendo, pues, prácticamente casi toda mi distribución, ¿no? Y todavía puedo tener una cuarta desviación estándar, sí, y ya tener el 100%, ¿no? Pero pues generalmente se queda hasta tres desviaciones estándar. Pero las desviaciones estándar nos sirve para eso, si me están cachando la idea, nos sirve para saber qué tan lejos están mis datos de la media. Entonces yo tengo un promedio, ¿no? Y siempre reporto, el promedio de la estatura es de 1.70 y debo de poner más menos una desviación estándar, ¿no? Que es más o menos 25 centímetros, ¿no? 25 de hacia atrás, 25 hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se reporta y yo voy viendo mis variables y voy viendo cuáles son sus desviaciones estándar para saber pues cómo se va distribuyendo mi población y cuáles incluso son los puntos de corte, ¿no? Yo puedo con esas desviaciones estándar medir, ya yo medía una población, ¿no? Y ya tengo aquí mi curvita, ya tengo mis datos y mis parámetros. Entonces mido a una nueva personita, ¿no? Una nueva personita y mide X centímetros. Entonces ya con esta distribución yo puedo ubicarlo y decir, mira, tú mides tanto, tú estás dos desviaciones estándar, ¿no? Atrás, entonces, positivas, ¿no? Entonces tú estás por aquí, ¿no? En este grupo de estaturas, tú estás aquí, estás dentro, ¿no? Del 95% de la población, pero ¿qué tal si es un caso extraño, ¿no? Un caso poco conocido, entonces, no sé, cae por acá. Entonces, híjole, pues ya cae tres desviaciones estándar fuera, ¿no? O ya es un valor muy extremo comparado con el promedio, se aleja mucho. Entonces, esto podría ser un caso atípico o algo especial, raro, tendrá alguna condición. Eso, a eso nos puede llevar a entender estas distribuciones y la desviación estándar. De este lado les pongo lo mismo, ¿no? No, realmente no tiene ninguna diferencia. De igual manera tenemos aquí promedio, primera desviación estándar, segunda desviación estándar y tercera desviación estándar, ¿no? Y pues cuánto van cubriendo 68%, 95% y casi todos los datos, ¿vale? Entonces, bueno. Ahora
pasemos a lo último, que son bueno, vamos a platicar últimamente de las propiedades de esta desviación. Y es que la desviación estándar denotada como S, acuérdense que la varianza era S al cuadrado, desviación estándar es S simplemente, mide la dispersión alrededor de la media, por lo tanto es natural elegir esta medida de dispersión cuando se usa la media como medida de posición. Entonces, si yo reporto el promedio, tengo que reportar también la desviación estándar, eso sí o sí. La desviación estándar es igual a cero solamente cuando todos los datos son iguales. De otro modo, la desviación estándar siempre va a ser mayor a cero. Eso es lógico, ¿no? Si yo no tuviera datos variables, si no, imagínense que yo tuviera solo una barra, así, todos miden lo mismo, pues la desviación estándar no existe, es cero, no hay nada de desviación, no hay dispersión de los datos. Eso es lógico. Entonces, siempre va a ser mayor a cero cuando los datos varían. Y la desviación estándar, S, es una medida de dispersión muy sensible también a la presencia de los outliers. De hecho, es más sensible que la media, porque las distancias se elevan al cuadrado. Porque hacemos todo este faramaya, ¿no? Potenciamos mucho este dato y después le sacamos raíz, pero ya lo potenciamos, es un paso intermedio. Entonces, otra vez, la recomendación es cuiden sus valores atípicos, tienen que razonar en sus variables. A ver, me salió que esta persona tiene 150 años. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Me salió en esta evaluación que hice no sé, de depresión, me salió un puntaje de 400 y el máximo valor de la prueba es 95. Fuera, ¿no? O esta persona me puntó cero respuestas correctas. ¿Sí? ¿Está bien o no? Cero tiempo de reacción. Ah, caray. ¿A poco sí hay un cero tiempo de reacción? Tal vez la unidad de medida está mal porque se puede medir en milisegundos o segundos, ¿no? Entonces hay que cuidar esos aspectos para que no seamos víctimas de los outliers y nos pongan en aprietos nuestros datos. Por último tenemos las medidas de forma y son dos medidas simples, el coeficiente de simetría o sesgo, en donde nosotros pues podemos a través de este coeficiente analizar una posible tendencia o sesgo hacia los extremos. Para describir este sesgo se compara la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, en una distribución simétrica, las medidas de mediana, moda y media son la misma. Obviamente es una distribución pues hipotética, no hay nada perfecto, pero serían muy cercanas, ¿no? Estarían aquí muy cercanas las tres. Entonces no veríamos ningún sesgo, no veríamos esta campanita muy bonita, perfecta casi. Pero, y bueno, y esto nos daría un coeficiente de simetría 0. Cuando es 0 es que es insesgada, no está ni a la derecha ni a la izquierda su sesgo. Pero cuando la media, el promedio, es más grande que la mediana, se habla de un sesgo hacia la derecha. Y es decir que el coeficiente, esta ecuación, nos daría valores más grandes que 0, es decir, valores positivos. Sesgo a la derecha, ¿no? Entonces, fíjense. Decíamos que cuando la media o el promedio, acuérdense que es lo mismo, es más grande que la mediana es el valor que parte a la mitad de los datos, entonces hay un sesgo positivo a la derecha. Ahora aquí nos podemos confundir y yo en particular me sigo confundiendo un poco, porque yo considero que el sesgo es hacia donde se van los datos, se están sesgando, ¿no? Y si yo no tuviera esta leyenda, yo me iría con la finta de que esto es un sesgo hacia la izquierda y no. Y vamos a hacer como alguna analogía, ¿no? Que nos sea más fácil. Cuando nosotros vemos una distribución así y vemos como podemos hacer la pregunta de dónde la están pellizcando, ¿no? ¿De dónde la están agarrando de aquí? Con una mano robótica, con una manita, ¿dónde están pellizcando? ¿Dónde están jalando? ¿No? Del lado donde lo jalan y por lo tanto como que estiran esta distribución es el sesgo, es decir, ¿dónde está esta parte donde está jalando a la derecha? Ah, es un sesgo positivo y ahora sí me hace sentido que los valores que me puedan salir del coeficiente de asimetría
son positivos, puede ser 1, 2, 0.5 positivos, ¿ok? Eso puede ser una analogía que pueda ayudar para que en algún momento pues no se confundan. Y en el caso de contrario, cuando la media es menor que la mediana, entonces hablamos de un sesgo hacia la izquierda y por lo tanto los valores de esta ecuación nos van a salir negativos, es decir, menor que cero. Y observen, aquí está la mediana, la media, perdón, aquí está la mediana, mediana es menor. Entonces, otra vez, el sesgo, ¿no? De donde la están agarrando aquí a la distribución y la están jalando, ¿no? Hacia allá. Hacia allá es el sesgo, es un sesgo negativo, hacia la izquierda, ¿vale? Y bueno, pues eso nos ayuda mucho a, incluso en su momento platicaremos de, pues de una vez viendo el sesgo, saber si voy a utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas, por ejemplo, ¿no? O posiblemente dónde estaría mi moda, mi media y mi mediana, cuánta dispersión tengo en los datos, por ejemplo. La otra medida es el coeficiente de apuntamiento o de kurtosis. Esta medida permite analizar la concentración de los datos alrededor de los valores medios de la muestra. Es como un complemento de la varianza o de la desviación estándar y también nos habla de variabilidad, ¿no? Entonces nos está indicando sobre todo pues cómo se concentran los datos respecto a el promedio y se calcula con este coeficiente de Fisher. No hablé mucho de las ecuaciones porque realmente no, rara vez las vamos a ocupar, realmente los softwares estadísticos los sacan y ya, pero bueno, se las pongo porque es importante saber cómo las obtienen por si en algún momento es necesario para ustedes. Y entonces hablamos de una distribución mesocúrtica que es igual a simétrica cuando el coeficiente de kurtosis, que es K, me da 0, como es esta distribución verde. Como pueden ver, no está ni muy puntiaguda ni muy aplanada. ¿Ok? Tengo una distribución, o más bien un coeficiente o una distribución, sí, una distribución leptocúrtica puntiaguda, cuando el coeficiente de apuntamiento de kurtosis me da valores mayores a 0 positivos, como la roja, ¿no? Vean cómo es más puntiaguda. Eso quiere decir que los datos están más concentrados aquí. Si hay más datos, si estos fueran frecuencias, por ejemplo, absolutas, aquí tendría más, no alcanzan más frecuencias absolutas que aquí. Hay más datos en este promedio o en estos datos, en estos valores medios. Y tengo una distribución platocúrtica, que es una distribución aplanada, cuando el coeficiente de kurtosis K me sale menor a 0, es decir, números negativos, y es la distribución o de los puntos azules. Ven cómo está más aplanada, no está igual de puntiaguda ni de la roja ni la verde, sino está aplanada, y eso me daría un indicio de que pues más bien las frecuencias se están repartiendo entre varios datos, no solamente en el promedio como aquí o aquí, sino que hay más variabilidad, ¿vale? No está tan acampanado, ¿no? Incluso se va cada vez pareciendo más a una distribución pues homogénea, ¿no? Uniforme así, aplanada. Pero para esto nos sirve este coeficiente, ¿ok? Y bueno, nada más haciendo un pequeño resumen, pues aquí, pues, ¿dónde utilizamos este tipo de estadística descriptiva básica? Pues básicamente en todo tipo de investigación. Como es una buena práctica hacer eso antes de empezar análisis más exigentes o más complicados, pero son particularmente necesarios para la cuestión exploratoria y descriptiva. Estadística descriptiva básica, tablas de frecuencias, gráficas, medias, modas, varianza, bla, bla, bla. Y en el descriptivo pues exactamente lo mismo. Entonces estas cosas que vimos en esta unidad nos servirían como para dar ese primer paso, ese vistazo a nuestros datos antes de preguntarnos si hay una diferencia entre grupos, si es más o menos que cierto parámetro, o si una variable se está correlacionando negativa o positivamente con otra. A este nivel no hay preguntas de esas, simplemente es saber y querer saber cómo están los datos, cómo son.
cuál es su distribución, cuál es el promedio, cómo se distribuyen, cuáles son los más frecuentes, cuáles son los menos frecuentes, qué porcentaje. Y ya con eso es muy informativo para dar a veces algunas respuestas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a los ejercicios. Les voy a explicar a continuación, pues, cómo va a estar esta parte de lo que les voy a pedir de actividad. Una parte muy sencilla la vamos a hacer en Excel y lo vamos a hacer con fórmulas, y otra parte la vamos a hacer con este software que se llama Prisma, que se los voy a compartir vía módulo y correo, y pues les voy a preguntar si pudieron descargarlo y si se ejecuta, que es lo más importante, ¿vale? Pero bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte y nos vamos a pasar a los ejercicios.